Que es la conferencia de ingreso en el centro de la que va a ser nuestra compañera Victoria Cabieces Ibarrondo, cuya presentación, hoy yo descanso, cuya presentación va a ser nuestro compañero Ángel Llano Díez. Bueno, soy un poco más alto, pero es que si me pongo un poco más alto me da la luz y entonces eso, así que me voy a juntar un poco a Maribí y empezamos, ¿vale? Bueno, pues señor presidente del Centro de Estudios Montañeses, miembros de la Junta Directiva, señoras y señores miembros del CEM, señoras y señores, recibimos hoy a un nuevo miembro de número de este Centro de Estudios Montañeses, a la profesora Victoria Cabieces. Pero permítanme ustedes y permítanme la nueva socia que antes de presentarla, hable primero de este centro del que hoy pasa a formar parte. El Centro de Estudios Montañeses se creó en 1934 de la mano de un grupo de intelectuales, científicos y estudiosos. Vamos pues poco a poco caminito del siglo, y es una de las principales instituciones culturales y de investigación de Cantabria. El fin de esta institución cultural es la promoción de la historia, la literatura, el arte, la etnografía y las ciencias de Cantabria. Es el cronista oficial de Cantabria, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y está integrado en la CECEL. Además, es institución consultiva para la historia y el patrimonio de Cantabria. Por eso, hoy, el centenar largo de miembros de este centro le dan la bienvenida. A lo largo del último cuarto del siglo XX, fueron apareciendo en nuestro país nuevos motivos de investigación histórica, tales como el papel de la mujer, la vida cotidiana, la cultura y algunos otros. Uno de ellos fue la educación. Desde esos años, la historia de la educación se ha desarrollado de forma importante en nuestro país. Junto a esas nuevas formas de historiar encontramos otras clásicas como la historia del arte. La profesora Victoria Cabieces, que hoy pronuncia su conferencia de ingreso en este centro, ha sabido conjugar con acierto ambas perspectivas históricas. Victoria Cabieces Ibarrondo nació en Bilbao en 1953. Se licenció en Historia en la Universidad de Deusto, doctorándose en la Universidad de Cantabria con la tesis titulada Arquitectura de los centros docentes en Cantabria en los siglos XIX y XX, dirigida por el profesor Luis Azatornell Ruiz y calificada con sobresaliente cum laude, y en la que hace un análisis de 50 arquitectos con obra escolar en Cantabria. Ha ejercido la docencia en el Departamento de Historia de la Universidad de Deusto y desde 1976 hasta bien recientemente ha desempeñado su trabajo como profesora de enseñanzas medias, en los últimos 20 años como catedrática del Departamento de Geografía e Historia del Instituto Ataulfo Argenta de Casturriales. Durante 6 años fue asesora para la formación del profesorado de Ciencias Sociales de Cantabria, participando en encuentros internacionales en Japón e investigaciones en Uruguay. Entre sus publicaciones podemos destacar su participación en la Guía del Arte de Cantabria, Comentarios de Escultura, Grecia y Roma, el patrimonio escolar del municipio de Casturdiales, propuesta de elaboración de una unidad sobre arquitectura local, visita didáctica al patrimonio histórico-artístico de Casturdiales, guía para educadores de la exposición antológica de Chillida, arquitectura industrial del hierro de la serie Cuadernillos de Arte en Cantabria, pintores cántabros, la pintura de los paisajistas de Cantabria, María Blanchard y otras mujeres artistas, la promoción indiana en la arquitectura escolar de Cantabria, arquitectos cántabros y construcciones escolares, arquitectura escolar de Cantabria, análisis de la arquitectura escolar en el municipio de Casturdiales y la promoción escolar de los cántabros en Cantabria. Todos ellos entre 1990 y 2016. Con este currículum poco más puedo decir. Es para mí un placer apadrinar a esta profesora a la vez que amiga en su ingreso al Centro de Estudios Montañeses. Les dejo ya con ellas y su conferencia, a la vez que les agradezco a todos su asistencia. Muchas gracias. Mi agradecimiento a todos ustedes como miembros del Centro de Estudios Montañeses. Es para mí un honor poder incorporarme como socia a una institución de, como ha explicado Ángel Llano, de tan largo recorrido y con gente tan importante. Quiero agradecerle a él personalmente el empuje que me ha dado en su momento con la tesis, con esas crisis que tiene uno cuando la redacta, que me ayudó muchísimo, y luego porque, bueno,
fue capaz de conducirme una tarde de septiembre del año pasado y presentarme al presidente de la institución y animarme a que me incorporara y que asistiera. Mi agradecimiento a todos los que hacen que esta institución, bueno, pues tenga un prestigio a lo largo de los años en Cantabria y fuera de la propia entidad local. Y bueno, hoy también me voy a permitir recordar brevemente que quiero de alguna manera nombrar a Félix González Cuadra, que participó durante muchos años de estas actividades, que venía con mucho entusiasmo desde Castrurdiales y que, bueno, pues siempre hablaba de la importancia que tenía la institución y, bueno, aunque es familiar, pues me siento muy, muy honrada de estar hoy aquí y de alguna manera pues continuar un poco en la línea de que desde Castrurdiales, que no hay mucha gente que participe, pues bueno, estemos aquí presentes. La verdad es que siento pudor porque he visto caras, algunas muy conocidas para mí porque han sido compañeros o han sido profesores, y otros porque sé, porque participan dentro de la institución, que son gente muy notable en el tema que les voy a exponer yo a ustedes esta tarde, que es la arquitectura escolar, pero bueno, por lo menos han hablado, que yo recuerde a algunos de ustedes, entre otras cosas, del Instituto de Santa Clara, del Instituto Marqués de Santillana, y bueno, pues realmente de los arquitectos que yo he contemplado en mi tesis, porque hoy mismo me decía Isabel Ordieres que ya sigue investigando a Rucova. Es decir, bueno, pues mi pudor de dirigirme, porque realmente voy a decir algo que muchos de ustedes conocen, pero lo voy a intentar poner en valor. Y la verdad es que realmente es un poco complejo porque este es el tomo del contenido, entonces no les voy a pegar la tarde de veraneo de agosto intentando correr sobre los capítulos, ¿no? Pero sí que voy a esbozar un poco por qué elegí el tema y qué satisfacciones me ha dado en la investigación. Y bueno, pues como al final esto va a quedar en la biblioteca, pues pueden usar ustedes con total tranquilidad en el tiempo que les parezca, y si les parece, pues es que, bueno, ver de qué hablo realmente y de qué me he dejado por ahí. Entonces, primero comentar, aquí también está Karen, que fue compañera de actividades en la universidad, y yo recuerdo que cuando presenté, claro, cuando me ha presentado Ángel, ha dicho que una de mis particularidades es que he sido profesora de bachillerato muchísimos años, y entonces era mi espacio natural el moverme en un aula. Pero bien es verdad que cuando comencé mis actividades investigadoras, pues es que investigaba sobre la salida del mercado laguero castellano por los puertos vascos en Brujas, o sea que nada que ver con este tema. ¿Por qué este tema? Y además muy tarde, porque lo inicié en los años 90. Porque realmente me apasionaba la arquitectura, que modestamente enseñaba a mis alumnos de Historia del Arte en el pre o en el PO o en el segundo bachillerato, y por otro lado, bueno, pues me apetecía hacer una investigación histórica en profundidad vinculada a algún tema que me fuera personalmente atractivo. Tengo que decir que cuando yo presenté a los compañeros de la universidad el tema, les pareció, pues no sé, de poca entidad, porque realmente era la época de los catálogos, de los trabajos que se hacían más monográficos de un determinado lugar. Recuerdo una conversación con Isabel que me decía, igual te da poco de sí Cantabria, tendrías que igual hacer la zona norte y tal. Y luego lo que me di cuenta, en algún momento intenté tirar la toalla, pero cuando me puse a hacer el trabajo, que había mucho potencial.
Mi etapa investigadora ha tenido como dos momentos diferentes. Una en la época del año 95, pero bueno, fue un año que tuve una licencia por estudios, me dediqué a hacer trabajo de campo, es decir, recorrí todos los pueblos que pude intentando fotografiar, acceder a archivos, etc. Incluso, bueno, pues luego acceder a archivos nacionales, a LAGA o a los archivos de otras instituciones, el Archivo Histórico Provincial, y vi que efectivamente, bueno, pues era importante, pero lo aparqué porque, como ha citado Ángel, pues cuando uno enseña, y visto que hay compañeros que han estado en el aula, pues si lo vives con pasión, eso de alguna manera pues lo que hace es que te consagres más a esos aspectos y hagas más cuestiones didácticas, visitas o cuadernillos u otro tipo de cuestiones. Y en la jubilación pues retomé el tema 20 años después y bueno, pues ese es un poco el resultado de lo que voy a esbozar esta tarde. ¿Qué me he dado cuenta en esos 20 años? Bueno, pues que hay una gran pérdida patrimonial, lo voy avanzando, porque claro, muchos de los edificios han desaparecido. Recordarán todos ustedes que hubo en la época de las concentraciones escolares que se abandonaba con el éxodo rural los pequeños núcleos y esos quedaron prácticamente abandonados y la escuela pues corrió suerte diversa. En algunos momentos algo de este patrimonio se ha recuperado, la función no es para la que estuvo prevista, sino que hace, bueno, lo mismo puede ser un local de hostelería que un albergue, que una junta vecinal, etc., ¿no? Muy pocos conservan la función, pero me di cuenta, bueno, pues de esa pérdida por un lado y entonces el interés de intentar, bueno, pues intentar recoger como documento las imágenes de algunas de las tipologías que, bueno, de las escuelas y de los centros que fui visitando. Otra cosa que también me di cuenta, y bueno, pues con tristeza lo digo, que muchos de los archivos visitados, cuando he ido, bueno, pues pasaba que, como recordarán, éramos de los de la fotocopia, ¿no? Entonces, claro, para trabajar las fotocopias no tiene ningún sentido, todo el mundo intentamos hacer una foto potente de los planos y que, bueno, pues que realmente refleje lo que el arquitecto o el proyecto quería trasladar. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que algunos de ese patrimonio de archivos, sobre todo los archivos locales que no están organizados porque hay otros que funcionan, pues no encuentras. Me ha pasado en diversos archivos locales, en ayuntamientos, de ir a buscar un plano que se había divulgado en un catálogo, que se había reflejado en alguna publicación y están desaparecidos, ¿no? Bueno, pues eso también es un tema que me parece que es muy importante y que yo he intentado reparar con dos anexos finales, en uno con todos los proyectos de los archivos que he consultado y los he intentado editar en esos anexos, y otra parte que de las fotos, no de todos los ayuntamientos, he intentado volcar para que, bueno, pues en algunos momentos se pueda apreciar el estado de las antiguas construcciones y cómo están en la actualidad, si algunas han mejorado, empeorado, etc. Esa es la aportación final. Y otra cosa que también me parece que es interesante marcar desde el principio, que así como en la década de los 90, aunque al analizar el tema no pretendía hacer un catálogo al uso, sí que en la cabeza quedaba un poco la idea de hacer fichas de todas las escuelas que iba visitando, es decir, de alguna manera sacar adelante un catálogo. ¿Qué ha pasado 20 años después? Pues me di cuenta que era más interesante rescatar algunas escuelas, hablar de ellas, ver, bueno, pues qué aportaba la documentación que he ido
utilizando tanto de archivos como de fuentes bibliográficas varias, etcétera, porque me parecía que era más interesante. Entonces también, si en algún momento van a intentar ver el contenido, no se van a encontrar un catálogo de las escuelas, aunque he intentado reflejar que aparecieran todas las entidades posibles del territorio. Bueno, en la propia portada, por avanzar un poquito, en la propia portada yo presenté esta imagen, que no sé si conocerán, pero es el Colegio Barquín de Castrudiales, donde yo he enseñado los últimos, pues, 20 y tantos años, porque antes estábamos en otro centro de estos que hacía el Ministerio para las secciones delegadas, que eran los edificios tipo de ladrillo, que quedó demolido. Entonces, ¿por qué elegí esta portada? Bueno, por el afecto, y porque es un bien patrimonial interesante, pero porque la imagen en sí, de alguna manera, nos presenta lo que en Cantabria han sido muchos de estos centros escolares. Es decir, son un centro docente, en este caso destinado a la secundaria desde su inicio, promovido por una fundación, en este caso la Fundación Barquín Hermoso, digamos, del legado indiano, y por otro lado, como muchas de estas fundaciones, lo que hacían era entregar el proyecto a un renombrado arquitecto. Y en este caso es un arquitecto que ejerció de arquitecto municipal en Bilbao y que todos le conocerán porque es el de la Alhóndiga, para entendernos, pero también es el del instituto, y sobre todo era un hombre que amaba muchísimo todo lo que era la arquitectura escolar, que incluso participó en congresos hablando de qué características tenía que tener la arquitectura escolar, etc. Es decir, que aúna esas condiciones, función docente, promovida porque yo me he ocupado en un capítulo de la tesis de los promotores que hay, aparte de que es cualitativa y cuantitativamente y muy importante el legado indiano, pero también hay vándalos, hay otros benefactores que recorren, bueno, pues que se ven, se aprecian en la provincia, incluidas las empresas, las órdenes religiosas, etc. En este caso, esa era la imagen. Y el otro es un guiño a que los que son docentes o que han ejercido la docencia, un célebre inspector que fue don José Arce Bodega, que lo que hizo fue como una especie de radiografía de una parte de las escuelas del territorio, que a mí me ha sido muy útil cuando he citado algunas escuelas, porque he descrito como Arce Bodega describía el espacio, o qué características tenía o qué precariedad tenía, más bien qué precariedad tenía, porque era mitad del siglo XIX. Y eso, bueno, es un guiño que además ha sido editado poco después de utilizarlo yo, porque estaba en el fondo del archivo municipal, perdón, de la Biblioteca Municipal de Santander. Juan González, que también es un entusiasta del tema de las escuelas, que supongo que algunos de ustedes le conocerán, y que fue inspector en la consejería muchos años, bueno, y anteriormente con el Ministerio de Educación, pues lo reeditó y es muy interesante. Bueno, aunque ya he adelantado el tema, cuando se ponía en cuestión si era útil o no hacer una investigación de este tipo, pues cuando uno se encontraba que desde la parte occidental de Cantabria hasta la oriental teníamos un patrimonio muy rico, que además es reflejo de la sociedad que lo encarga, porque realmente en Cucayo es una tipología que entronca con el ámbito rural, pero realmente también responde al afán de los cubanos que hicieron una asociación y promocionaron en los años 20 un montón de escuelas en la zona de Liébana. El famoso, digo famoso en el sentido de que San Felipe Neri nos suena un poco más exótico, pero son los filipenses de Unquera, que la última vez que he estado pues me dio mucha satisfacción ver que lo habían realmente restaurado, y ahora es un centro para adultos, o sea, sigue cumpliendo la función docente, y cuando, bueno, pues en su anterior etapa había sido un colegio religioso, ¿no?
¿qué voy a decir del Seminario Mayor de Comillas, ¿no? Realmente un edificio espléndido. Luego hay otras que me parecen que son muy interesantes, como las de Bárcena o las de Vega, que tienen un valor etnográfico que se está perdiendo. Luego hablaré de eso también, pero me parece que es fundamental conservar ese tipo de patrimonio. Y luego hay un montón de centros de distinta época y con situaciones diferentes, porque, bueno, pues si vemos a la escuela de Río Valdeiguño, pues es que realmente era una preciosidad de escuela y está muy deteriorada, pero bueno, pues también para reflejar un poco que algunas han perdido en estos años ese valor que tenían arquitectónico. La de la Cava de Río Tuerto, pues es un edificio de tipología adicional que realmente pues también es de un promotor de la familia Valle Pedraja. Los Sagrados Corazones de Sierrapando, que es un colegio en Torrelavega que realmente tiene mucho interés desde el punto de vista de la arquitectura, porque bueno, lo hizo Fray Coelho de Portugal, que era un hombre que entendía muchísimo, además murió hace un par de veranos, y el hombre realmente hacía un diseño del espacio y del propio edificio espléndido en los años 60. El Instituto de Torrelavega, tenemos expertos que han hablado de él, pero bueno, el arquitecto que fue Vías, pues realmente también resolvió un centro muy interesante y que sigue en funcionamiento. El Grupo Escolar de Reynosa es uno de estos grupos que salieron al amparo de la dictadura de Primo de Rivera, que se inauguró posteriormente y que ha tenido, bueno, pues función docente hasta que hace relativamente poco perdió esa función porque se hicieron otros centros en Reynosa. Otra tipología muy curiosa, que además hay variantes, es la tipología de Liérganes, donde parece que hay referencias neoclásicas en la construcción, ¿no? Y por último, esta pesquera, que también una satisfacción, la última vez que he ido a verla, que estaba muy restaurada, que era la de la Fundación de Fernández de los Ríos, que como saben era bueno, pues un hombre que había interiorizado las ideas del Instituto Libre de Enseñanza. Por supuesto Santa Clara, ¿no? Un edificio espléndido que conserva su vigencia y que además, bueno, ha cumplido recientemente el centenario, ¿no? El Sagrado Corazón de Santander, que también es otro colegio, el de las esclavas, espléndido, con una fachada fantástica. Y luego, por poner algo de la zona más oriental, en Santoña, que sigue cumpliendo la función docente, que es el Instituto Marqués de Manzanedo, cuyo promotor fue el Marqués de Manzanedo, que le encargó a Ruiz de Salces, bueno, uno de los mejores arquitectos que había, y como pasaba un poco, como he citado antes con el Barquín, que son un centro de una fundación. Bueno, yo creo que solamente lo de que una imagen vale más que 1000 palabras nos demuestra que tenemos un rico patrimonio en nuestra comunidad autónoma. Cuando planteé el trabajo investigador, bueno, pues intenté relacionar lógicamente la arquitectura escolar y qué políticas educativas había en el país. Luego las tipologías, como he mencionado, que se analizaron, la importancia y la característica de los promotores. Realmente hay una promoción intensísima, es de las páginas que más me ha ocupado de la tesis, porque hay mucha gente que quiere de alguna manera redundar, que redunde en beneficio de su entidad, pues aquello que ha podido recibir él bien como inmigrante o cuando ha sido empresario, etc. Y es muy importante porque tenemos promotores de todo tipo, desde los más humildes hasta los más significativos. Y luego, aunque me hubiera gustado ampliar más el contenido de arquitectos, pues es que ya se sobredimensionaba tanto el contenido que parecía un poco prepotente, ¿no? Pero realmente yo he reseñado 50 arquitectos, tanto cántabros como foráneos, pero que tienen una actividad muy importante y que es muy interesante, bueno, pues cómo trabajaron. Muchos de ellos no eran
lógicamente arquitectos escolares, porque esos eran los del Ministerio, de la Oficina Técnica o después de la Dirección General, pero el tema es que algunos, bien en calidad de arquitectos municipales, se implicaron en hacer unas muy buenas construcciones escolares. Y luego también otra cuestión que es importante es que, como he dicho antes, los promotores, como eran los que ponían el dinero, pues el proyecto podía ser estudiado de una manera, o sea, diferente que cuando es una aportación más del Estado, del municipio, que siempre las economías son más escasas, ¿no? Y por último, lo que he citado antes, que me interesó, visto cómo funcionaba, bueno, pues que podía ser una pérdida patrimonial, el intentar recopilar la documentación, catalogarla, bueno, analizarla y digitalizar todos los planos. Y la catalogación de imágenes de los centros docentes, pero de los que yo había hecho. O sea, no, hay fotografías estupendas, que algunas, bueno, pues o bien el centro de la imagen o publicaciones se han incorporado, pero en ese capítulo último ha sido únicamente la referida a lo que es bueno, pues lo que he hecho yo, el trabajo de campo realmente. Después, bueno, la tesis se planteaba en varios capítulos. Ineludiblemente hay que intentar contextualizar históricamente el trabajo. Claro, además es un trabajo que va del 19 hasta 1985. Lo hice así porque en ese momento era cuando se dictaban nuevas normativas que cambiaban algunas de las características de los espacios. Entonces, sobre todo, muchos de los edificios son deudores de la Ley General de Educación de los años 70 y se prolongaron en el tiempo. Muchas de las construcciones del 80, aunque hubo textos que avalaban que, bueno, que había que adecuar las construcciones de acuerdo con edificación docente del 81, la realidad es que prácticamente continuaron la línea de la Ley General. Bueno, he puesto unas frases para intentar explicar que, de alguna manera, desde la Ilustración, Jovellanos nos lo decía, el valor que tenía la educación. En un país en el que, como saben ustedes, la mayoría de la población era analfabeta, pues realmente el intentar que de alguna manera se incidiera en que la prosperidad venía desde la instrucción pública, como dice él, pues es muy importante. Pero es que a lo largo del siglo siempre hubo dimes y diretes sobre estos temas que no veían que se avanzaba realmente en la mejora de la educación de la población. Y el santoñés Ricardo Macías Picabea escribió también, como buen regeneracionista y al final del siglo XIX y después de la pérdida de Cuba y de las colonias, etcétera, pues que también la importancia que tenía la educación nacional. Y si fijamos en el tiempo, pasado un siglo, la historiografía actual, los historiadores de la educación, la gente que, bueno, pues se dedica a hacer historia de la educación, pues siguen existiendo. Una de las personas más importantes, yo creo que con Ángel, ¿no? Estuve en tu tribunal, Puelles, pues insiste en el valor de la educación y cómo es algo más complejo de lo que, bueno, se podía intuir, pero que se vuelve otra vez a insistir en el valor de la educación. La legislación sobre construcciones escolares he planteado, bueno, como portada de ese capítulo, poner las dos constituciones, la primera y la última, porque ya en la primera se planteaba lo de establecer escuelas de primeras letras, algo muy importante a principios del siglo XIX, donde la mayoría de la gente, como decía antes, era analfabeta. Y luego también el papel que tiene la educación en nuestra actual Constitución. ¿Qué pasa con la legislación? Bueno, la legislación, como creo que saben ustedes, está la educación está al vaivén
de la política de turno, con lo cual la legislación, especialmente en primaria, porque en secundaria se centraron más en temas como qué valor tenía el bachillerato o qué tipos de bachilleratos, no se plasmaba tanto la concepción del espacio, pero sin embargo en primaria sí que hay abundantes normas desde principios del siglo XIX. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué podemos concluir? Que hay mucha norma, pero poca plasmación de la norma. Realmente era muy difícil llevar adelante la pretensión. Aunque la ley Moyano decía que cada pueblo de la monarquía, bueno, anteriormente sostenía en la Constitución, que cada pueblo debía de tener un presupuesto para contemplar un edificio de escuela, la realidad es que la mayoría de los pueblos no podían asumir esa pretensión, con lo cual, bueno, pues realmente era muy difícil. Y a lo largo del 19 hay constantes normas que van intentando paliar esa falta de escuelas, esa falta de espacios educativos, etc. A finales bueno, en el año 69 se hicieron unos proyectos para llevarlos a cabo, hubo un concurso nacional para que por lo menos se definieran los espacios y luego se retomó con Repullés años después. Pero el hecho es que aunque se pretendía que la legislación de alguna manera sostuviera que se debía de construir con unos criterios y con unos espacios, pues la realidad es que no era así en la mayoría de las poblaciones. Solamente aquellos que, como he dicho antes, un buen promotor con apoyo económico podía llevar adelante, pues era el que se planteaba unos espacios más específicos para cada una de las tareas. La mayoría, con tener una sala de aula para que se pudieran reunir los alumnos, era suficiente. La siguiente portada que he puesto es la de el Instituto Nacional de Previsión hizo como una especie de folleto de fomento de construcción de escuelas nacionales para que los ayuntamientos que quisieran en la época de la dictadura de Primo de Rivera pudieran seguir el protocolo para poderse hacer con las ayudas. Y bueno, pues era de interés porque realmente en ese periodo hubo un objetivo de construir de manera abundante un número importante de escuelas, aunque luego la realidad pues quedó mucho más estrecha, ¿no? Y lo siguiente es porque en la época franquista que se hicieron los planes nacionales en los años 50, en concreto en el 55, y había además un hombre muy animoso para sacar adelante la idea de la construcción de escuelas, que era un inspector que se llamaba Tena, que por eso se llama muchas veces el Plan Tena, que tenemos diseminado por toda Cantabria y por otros lugares de España, esos edificios de ladrillo visto que se ven siempre rojos, con unas tramas blancas, algo muy normal que aparezca en los pueblos, sobre todo en las escuelas de esa época. Y el folleto que hicieron para el Plan Nacional de Construcciones Escolares, no sé si consiguen identificar, pero la escuela es la de Río Corbo, en el Ayuntamiento de Cárcel. Y bueno, pues me pareció que realmente era de interés, aparte de que el plan era interesante, que curiosamente la referencia que utilizaron fue la de la escuela de Río Corbo, que luego pues ahora es una vivienda, que lo han convertido en vivienda únicamente. Y la otra portada que he puesto como de entidad es la Ley General de Educación, que realmente pues dio un cambio importantísimo, y es donde en la época en la que podemos decir que realmente se hicieron muchas construcciones. Bien, es verdad que tiene que ver con esa salida más importante de la gente del medio rural hacia las ciudades, que en las cabeceras de comarca se construyeron todas las concentraciones que reconocerán, y que algunas, la mayoría, siguen en uso. Y por eso también ha habido una pérdida patrimonial, porque como efecto contrario, que fue el no mantener las escuelas en actividad, salvo en núcleos muy
muy especiales, que no, la mayoría, la gente iba a estudiar a los colegios de GB, de las concentraciones. Bueno, en esta imagen rápida lo que quería ver es que el análisis de las tipologías es variado. Va desde las escuelas que entroncan con el medio en el que surgen, como por ejemplo esta de Liébana, porque realmente, yo les digo que es una escuela, pero creo que a la primera vista nos dice que puede ser una casa del entorno. Sin embargo, bueno, pues será la casa-escuela, el aula y la parte superior para vivienda de los maestros. Un modelo que se divulgó muchísimo. Les confieso que ayer por la tarde tenía las escuelas de Terán, pero eso las he dejado para el final. Y entonces he puesto que por lo menos es un modelo adicional de finales del siglo XIX, a iniciativa de un indiano, Mendirichaga, que bueno, cuando yo fui a hacer la foto, esa es la de los años 90, me emocionó porque en la escuelita tenían un busto del indiano puesto ahí en el aula, como si fuera, no sé, algo a venerar, ¿no? Y realmente, bueno, tiene un gran porte, es un edificio estupendo. Ahora le han sacado con esta manía que tenemos últimamente en restaurar y sacar la piedra. Y bueno, ahora es un museo local de etnografía, sí. Hacen, bueno, hacer lo del calero, haciendo el carbón, sí, sí. Pero bueno, el edificio es espléndido y es un modelo que se extendió. Y luego llama la atención que en el Valle de Villaverde, cuando yo empecé se llamaba Villaverde de Turcillos, pero ahora ya el Valle de Villaverde, en La Matanza, que en realidad es un núcleo pequeño, pues surja un edificio de esta entidad. Porque la verdad es que en educación los edificios no han estado a la altura muchas veces de las circunstancias, ¿no? Pero sin embargo sorprende que en entidades pequeñas pues, alguien haya apostado por hacer una buena escuela para los alumnos de la zona. Y luego, pues un edificio precioso, también ahora está cambiado, porque la última vez lo ha hecho en abril de 2011, pero luego he ido y está otra vez con otro color, y anteriormente era blanco. Y es que es un edificio muy interesante que tardaron muchísimo tiempo en sacarlo adelante, el de Colindres, que lo hizo un Bringas, creo, no recordar. Y entonces, bueno, pues es muy interesante porque es lo que acontece en muchos pueblos, que el edificio central se destina para ayuntamiento y en las laterales lo que hacen es poner las aulas. Y luego, bueno, es que tiene unos guiños modernistas preciosos, realmente es un edificio muy sutil, muy bonito de observar. Y luego está el edificio de la Concha, que viene a ser una variante de los planes nacionales. Frente al ladrillo rojo, en muchas zonas de montaña utilizaban la piedra, y es el caso de San Roque de Riomira. Voy a hacer un esbozo rápido de lo que significaría, porque el trabajo no lo he explicado antes, pero he intentado que sea diacrónico en algunos momentos y sincrónico en otros. Pero para plasmar aquí un poco qué pasa en la primera mitad del siglo, que bastante tenían con tener un sitio, los que lo tenían, porque era muy difícil que realmente se destinara a construir una escuela en las entidades pequeñas. Lo que hacían muchos era pues ceder un espacio del concejo. Algunos compartían con la Guardia Civil, otros con la cárcel, otros estaban en un molino. Yo he visto muchas variantes que en las tipologías he intentado, bueno, pues de alguna manera también significar, otros se han convertido en balneario. Bueno, hay de todas las posibilidades. Y he elegido algo que era muy tradicional, que era que en los pórticos de las iglesias he elegido el de Tarrueza. Pero vamos, podía elegir cualquiera porque además cité, porque con la ayuda de Ángel y de los catálogos de Karen y de Paul que habéis hecho sobre el río Nansa, etc., pues se extraía mucha información para ver que por todo el territorio se utilizaban. En Boto, por ejemplo, también hay muchas escuelas en el pórtico de la iglesia. Y luego he elegido en Talledo, que no deja de ser un núcleo muy pequeño, que Portillo, que también es un familiar de Barquín, el que hemos citado en Castro Urdiales,
legó en México, y entonces en el año 31 hizo esta casa que tiene realmente, bueno, pues aspecto de una casa del entorno, pero que esta zona, aquí, sí, la parte de la planta, es que bueno, no hay manera de sacarlo sin coches. Lo he hecho montones de veces, incluido cuando quise hacérselo a Ángel. Imposible, siempre hago un coche porque lo transformaron en vivienda. Entonces, claro, es muy difícil, pero se ve un pequeño tejado ahí que es la entrada de la casa del maestro, y está muy bonito porque en el testamento explica cómo quiere que se haga esa casa para el maestro y el aula, etc. Y luego, bueno, pues tengo pudor de hablar aquí del Instituto Cántabro de 1838, el convento, porque hay autoridades que han escrito sobradamente sobre el tema. Pero bueno, ¿Dónde estaba? pues es que tengo incluso un plano de la calleja y yo creo que es por la zona donde estaba realmente ubicado, cerca de donde está ahora el Instituto Santa Clara, es lo que yo entiendo. Sí, el mismo. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Aquí estaba la casa rectoral. Sí. Esto salía Yo conseguí un plano de cuando le querían hacer y lo he puesto en la tesis, de hecho, no sé dónde lo tengo ahora, pero que donde cuando querían hacer una transformación pidieron los planos y aparecía donde estaba. Pero yo, como a veces me despisto un poco en Santander, no tenía claro si era en la parte de la explanada del edificio, que sería, bueno, ahora no, es decir, en la de Santa Clara, si lo miras en la puerta principal a la izquierda, creo que es, ¿no? En el parque, eso sí. Bueno, pues sería pues significar este tipo de construcciones, porque el resto, como he indicado anteriormente, pues son construcciones muy sencillas que se utilizan, bueno, pues con la buena voluntad a veces pues también que mandaban dinero para pagar a un maestro, pero no para hacer un aula adecuada. Entre 1850 y 1900 hemos encontrado muchas más construcciones, y como además en muchos casos son de promoción, pues entonces se hacen realmente escuelas de gran entidad. Aquí está la escuela de Pía de Matamorosa, en la escuela de Párvulos de Liérganes, el seminario mayor, por supuesto. He cambiado, bueno, pues este es el patio interior, como conocen, y esto es uno de los esquinales de San Juan Bautista de Santoña. Intento conservar el nombre que le daban al principio, incluso también las fechas, no de la inauguración, sino de cuando empezaban los proyectos, que se empezaban a construir, cuando se planteaban. Y luego las escuelas de Terán, que le dedicaré un poquito más de tiempo porque conseguí la documentación y entonces, bueno, pues más interesante. Entre 1920 y 1923 hemos dicho que hay un despliegue importante en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Anteriormente, ¿qué construcciones tenemos? Pues tenemos construcciones de algunos promotores, como esta de Liébana, de Ledantes, que incluso tiene una placa, que muy parecida a la anterior que hemos presentado, una sencillísima al borde de la carretera, que claro, llama la atención que haya este tipo de escuela cuando luego a la orilla está la de San Pedro de Soba, que es monumental, ¿no? Luego está, lógicamente, del legado del marqués de Valdecilla, don Ramón Pelayo, hizo tantas apuestas por escolares que encuentra uno, o bien que daban donativo como en Tresviso de una cantidad para que se trabajara, o bien pues que realmente se hicieran. Son muy bonitos los planos de los de la zona de Marina de Pudello, que se los proyectó un ingeniero que trabajaba con él, y realmente es incluidas las viviendas de los maestros, porque un capítulo interesante es ver que en un determinado momento estaba prohibido por ley que vivieran los maestros en las escuelas, si simplemente fueran edificios escolares, atendiendo a las instrucciones sanitarias. Pero luego después, igual un poquito después, unos años después, planteaban que hubiera construcción en el edificio, por ejemplo, pues bueno, pues en cualquiera de ellas, porque
son muchos los ejemplos. Y las escuelas de los maestros de Vallecilla son preciosas, los planos y cómo lo tenían estudiado. En Santullán y en Limpias se hacen dos construcciones, una a instancia municipal y del arquitecto Laredo, es un edificio muy sencillito, pero que cumplía la normativa que se había divulgado en 1905. Tenía que cumplir esa normativa. Y la de Limpias, que lo promovieron en la escuela los condes de Albox, pues aquí siguieron las instrucciones técnico-sanitarias del año 8. Es decir, que es a veces un poco cambiante y otros no se acuerdan ni que hay ningún tipo de instrucción ni la aplican o hacen una lectura singular. Pero bueno, son unos edificios que hasta hace poco, bueno, poco en la vida, había sido un aula y luego ya otra vez con la concentración fueron perdiendo y son juntas vecinales, la mayoría de las escuelas. La de Albós conserva, sigue siendo el centro, bueno, el CRA, lo que son las agrupaciones rurales. En ese periodo, bueno, en 1898 se dictaminó que las escuelas debían de ser graduadas, pero como bien explicaba en su tesis Angeliano, pues no todo el mundo sabe lo que es la graduación y cómo lo aplica. Entonces igual a veces pensaban que era graduada porque realmente tenían un par de clases o tres, pero no quería decir que cumplieran con los requisitos que la normativa de 1898 dedicaba a lo que era el concepto de graduado. Un ejemplo serían las del oeste de Santander, y las que se habla y que siguen cumpliendo la función son las de Vallecilla, que se solía decir que eran las primeras graduadas de la provincia. Después, la de Santoña también fueron graduadas, pero ha sido demolida. Esa no hay, bueno, también la del grupo del oeste. Y la de Ampuero, pues realmente, bueno, es que es una propuesta municipal y estuvieron muchísimo tiempo intentando llevarla adelante. Es uno de los sitios donde no he encontrado el plan original que en el catálogo de la zona se desapareció, ¿no? Entonces, en los avatares iban intentando que se construyera y al final consiguieron inaugurarla en el año 25 y realmente sí que tiene función docente, pero curiosamente ahora es de educación infantil. O sea, que uno entra y lo que ve son zonas del centro con mucha alegría, con mucho color, pero bueno, que hasta hace poco era también de EGB. Lo que pasa es que hicieron un pabellón en la parte posterior y trasladaron a casi todos los alumnos en la parte posterior, pero las de Ampuero también eran graduadas. Y también fueron graduadas, bueno, ahora es un colegio, pero fueron graduadas las de Revilla de Camargo, que también es de promotor. Sí, y de González Riancho, y son realmente preciosas. Bueno, de promoción municipal. Los que son santanderinos o torrelaverenses echarán en falta más escuelas, ¿no? Pero bueno, he intentado que fueran un poco el reflejo de unas buenas escuelas y que siguen cumpliendo la función docente, que es el caso de Menéndez Pelayo y es el caso del Marqués de Estella. Fueron unas iniciativas que realmente, bueno, pues Peña Castillo, el Marqués de Estella, que realmente, no teniendo nada que ver desde el punto de vista del estilo, sin embargo, pues ambas escuelas son magníficas. Y luego, en Torrelavega, los arquitectos escolares realmente hicieron unas obras muy singulares, el grupo del oeste y el del nordeste. Cada uno es uno es de Lastra y el otro es de Vías, pero realmente son unas escuelas que muy interesantes en cuanto a su concepción y cómo están planteadas. Y el mismo que trabajó en el José María Pereda hizo la de Astillero, la escuela de Astillero, que realmente es un grupo escolar, Fernando de los Ríos es ahora, ¿no? ¿Qué es la OPTE? Bueno, pues
La Oficina Técnica de Construcciones Escolares se creó, bueno, no he comentado, pero es que las escuelas dependían generalmente del Ministerio de Fomento, de Gobernación, de Gracia y Justicia, perdón, y no es hasta 1901, o 1900, perdón, se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Entonces es a partir de ahí que emanan desde digamos, una instancia que tiene que ver con las escuelas. Y lo que se hace es crear la oficina técnica, pusieron al mando a Floret, y entonces ellos desde el ministerio mandaban las tipologías que se debían de implementar en cada territorio, que además se adecuaran a la climatología y a las necesidades de ese entorno. Es decir, no valía lo mismo una escuela para Andalucía que para Asturias, ¿no? Y entonces en Cantabria, en concreto, tenemos de ese periodo, por ejemplo, las de Castillo Arnuero, son de los años 20. Muchas, curiosamente, son de la época de la dictadura de Primo de Rivera, pero las inauguraron en la República. En la de Ontón, por ejemplo, la inauguraron el 14 de abril del 31. Bueno, ese día, el inicio, pero muchas coincidían, que eran posteriores. Y el ejemplo de los Carabeos en Valdeprado, que también es un edificio muy singular, ahora es como un restaurante, de hostelería, pero muy singular con este tipo de porche que aquí lo han cerrado, enmarcando el porche dos cuerpos y con una construcción muy interesante. Y luego, bueno, están estas de Ontón, que la de Ontón y la de Talledo los hizo el mismo arquitecto y son calcada una y otra. En este caso, pues la otra es un albergue, en este momento, pues niños saharauis, pero antes fue de la gente que venía en las pateras, la inmersión en el país, en el idioma, etcétera, lo hacían allí en Talledo. Entonces, vivieron muchos años haciéndolo allí, vamos. Después, San Martín de Lines, en Valderredible, también es de la época. Hicieron, al amparo de la oficina, aunque no fueran arquitectos de la oficina, muchos de ellos lo que hicieron, o sea, muchos arquitectos lo que hicieron fue seguir las instrucciones y trabajar en distintas partes del territorio. Creo que ahora esto no me dio tiempo a mí a cambiar la foto antes de la tesis, y la he conservado, el de marrón, que lo hizo Pezuela, un arquitecto, pero que ahora debe de estar más mantenida de lo que aparece aquí. Pero bueno, es un poco el reflejo de que en esos años que se hicieron planes bueno, muy pretenciosos de crear miles de escuelas, que la realidad no fue tal, y lo que quedó reflejado en Cantabria son algunas de estas escuelas, que son, digamos, las que vienen del ministerio, porque luego después hay otras, bueno, hicieron estos grupos escolares que son magníficos, dos en funcionamiento y pues que se ha cerrado, no sé si lo estarán utilizando para alguna cosa en estos momentos, pero lo desconozco, que son los grupos escolares, el antiguo Concha Espina y el Miguel Primo de Rivera de Laredo, por supuesto el Ramón Pelayo. Y he puesto esta imagen porque me parece que responde a cómo se planteó la construcción en su momento, porque ahora ya, pues si nos fijamos o echamos así un poco un recordatorio visual, pues no tiene mucho que ver, ¿no? Pero ahí se cumplían ese interés que tenían de que también, bueno, hubiera zonas de soleamiento para los alumnos y que pudieran salir bueno, con un planteamiento más higienista, ¿no? Pero las aulas están orientadas al norte. Sí, sí, eso es lo que dice todo el mundo. Pero es que lo hizo Gallegos, que no debía saber muy bien cuál era el norte y el sur en Santander. Bueno, sí, es que lo dice todo el mundo. Es que está mal orientada, pero como muchas, están mal orientadas. Pero bueno, cumplen algunos de los aspectos, que son luminosas, amplios ventanales, cumplen con los criterios higienistas. Y bueno,
después de la guerra el panorama es bastante desolador en muchos de los lugares, pero bueno, se hicieron pequeñas construcciones que, como vemos, lo que reflejan realmente es que son unas piezas, porque luego les han hecho añadidos, pero suelen ser un rectángulo donde lo que intentan es que los chicos y chicas de la zona tengan instrucción y poco más. Algunos, bueno, pues tienen más delirio de grandeza en el conjunto, como esta de Dobres, que sobresale sobre el territorio, pero también porque la parte superior se destinaba a vivienda, ¿no? En la zona también de Soba hay algún otro ejemplo que he puesto. En Fontibre, un director escolar, que es Lastra, Alfonso de Lastra, hizo este edificio que, bueno, está muy deteriorado, pero era realmente un edificio muy singular, con la vivienda de los maestros a la orilla. Y el de Llerena, que también es de la época, lo que pasa es que le han añadido a un cuerpo, porque eso es otra cosa que pasa, que cuando llegas tú vas con el esquema de que en el plano puede venir de una determinada manera, o te han dicho que tenía tal aspecto, cuando llegas allí la cosa ha cambiado porque le han añadido algún cuerpo que no se corresponde. Y esto es lo que hablábamos antes de las llamadas escuelas de los planes nacionales, que afortunadamente aquí sí que se dio un despegue de las arquitecturas, de construcciones, porque muchísimos lugares pudieron conseguir el tener una escuela. Y suelen ser escuela-vivienda, como apreciamos aquí. Suelen tener el zaguán, el aula y la vivienda del maestro o de la maestra. En este caso, la variante, como pasaba antes en San Roque de Riomiera, pues es más de piedra que de caravista. Y luego los grupos, pues el Colegio Nacional José Antonio de Laredo, que luego ha sufrido diversas ampliaciones, pero como tenía mayor número de alumnos, lo que hicieron es ese modelo, el proyecto tipo superior, pues ampliarlo para el destino de un centro más grande. Y el grupo conmemorativo Juan de la Cosa, le leía yo a Juan González hace tiempo que decía que realmente fue también otro de los centros que llevó años y años esperando a la construcción, y finalmente, porque lo prometieron construir pues en los años 40, pero lo inauguraron en los 50, casi 60, ¿no? Le llamaban grupo conmemorativo porque, bueno, tenía que ver con también que fuera elegido. Y luego estos son los que yo creo que conocemos casi todos, que responden a esa salida de las entidades locales, de los alumnos que deben ir a la cabecera de comarca. Y entonces, pues, en Valdeolea, Santander es de esos años también, el Eloy Villanueva, el Arturo Dúo, que se llamó en su tiempo Javier Irastorza, porque fue un catedrático de la Universidad de Económicas que ayudó mucho a que pudiera llevarse a cabo el centro, el de Malacoria de Ibio y el Ramón Laza, que luego, no sé si hay alguien aquí de cabezón, pero es que, es verdad, José, que tú ves, pero el Ramón Laza es el 1, el 2, el 3, porque han ido ampliándolos, los edificios, ¿no? Con esto de la ESO y más... Claro, porque eso... Han pasado parte de ellos. Claro, sí. Y en los 80, como he dicho antes, en realidad no se cambiaron las pautas de construcción. Aunque se tuvieron que adaptar para la nueva normativa, en realidad también fue pretenciosa los 70, con espacios más significativos para talleres o para salas múltiples, etc. Y luego la economía no dio, y la ayuda que se pretendió que llegara de exterior no llegó, y entonces ¿qué se hizo? Pues reducir y volver a reconvertir el espacio un poco de acuerdo con las necesidades, ¿no? Entonces, en los años 80 se construyeron con las mismas pautas que
que los de... porque la edificación del año 81 no variaba mucho el contenido. Y ahí, bueno, pues ¿qué pasaba? Que en Arnuero, la de Castillo, se cerró, entonces crearon San Pedro. Luego está la de Bezana, que también había unas de planes nacionales, había dos, y bueno, pues también es la demanda de Soto de Marina. la de Escandón, me he confundido, ay, perdón, pues es que ya... No, tiene nada que ver. Sí, bueno, pero muy bien, La que me lo digas, Soto de Marina. lo pongo. Y luego la de la Gándara, que también hacía el papel de que era escuela-hogar, recogía a la gente de la zona. Y luego los de Santa María de Cayón, que es el Pérez Galdós, y el Cancio. Si vemos... Gerardo Diego, un quiero cordial. ¿Cuál? El de... Gerardo Diego, Pérez Galdós es quejado. Pero yo lo tengo apuntado, bueno, pues igual me he confundido, lo miro, pero ese se llama Gerardo Diego ahora y antes, siempre. Desde siempre. Bueno, pues lo rectifico y lo pongo porque sí, De humanos. Santa María, sí, pues igual, además si miro aquí es el Gerardo Diego, pero como lo he hecho todo esto nuevo, no sé si lo habré puesto bien ayer o antes de ayer. Es que me he desconectado desde que presenté la tesis y jubilada, estoy en un bien vivir, y entonces para poner otra vez las neuronas a punto me cuesta. Pero bueno, agradezco. El de José Escandón y el Pérez Galdós, se llama Gerardo Diego. ¿No? El de Santander no es llano, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? Nancio. El de Cadeuco. No, es otro, el llano es otro. El de Cadeuco. Sí, La no me bajada de acuerdo. Cadeuco. Sí, es... ¿Y ese Marcancio dónde está hoy? Es esta... Sí. Al lado de la puerta de Alcalá. Es que te iba a decir, pero ahora no lo puedo mirar, pero seguramente que sí, ese no me olvido, porque además me acompañó Ángel a hacer todas las de Santander que yo no tenía puestas, un noviembre del año 2015. Los hicimos todos. Puede ser que... No, perdón. Bueno, y esto he querido poner porque realmente hay muchas escuelas, y esto es un poco también un guiño al Colegio de Arquitectos, que hubo una época en la que hacían unos calendarios preciosos, y hubo un año que quisieron hacer de escuelas y bueno, me pidieron colaborar y tal en los años, yo creo que en 2000 o antes, y buscamos algunas escuelas un poco singulares y buscamos la de Llera, y luego pues claro, en la investigación fui encontrando otras. ¿Y qué me parece a mí que es una lástima? Pues que lo mismo que pasa con las cabañas que se transforman en viviendas, o sea, segunda vivienda, pues aquí pasa lo mismo. Es decir, que muchas de las escuelas, aquí y en otros sitios, porque la de la Aparecida pasa igual, es otra de las escuelas que es de uso o sea, doméstico, lo usa la gente. Pero en este caso, pues se ocupan por gente que pasa temporalmente las vacaciones o los fines de semana, y claro, cambian un poco, a veces cuando vas a verlas de nuevo pues han puesto el detalle personal, que como es propiedad privada, pues, pero que es una lástima desde el punto de vista de pérdida de estas escuelas. Sin embargo, bueno, pues en el caso de Bárcena, pues la arreglaron y la pusieron más prolija, y bueno, pues da una muy buena sensación cuando la ves. Y la de Aliezo, pues no, la he puesto porque también es la típica escuela que de puro integrada que está a la orilla de la capilla o iglesia, y de la construcción es que no la distingues de ninguna de las que hay en el interior. Y la de Barrio pues pasa lo mismo, ¿no? Que vuelve a ser un modelo de escuela que queda totalmente entroncada en el paisaje. Algunos de la zona de Líbana, algunas escuelas las han transformado y las han arreglado. Lo he leído y he visto que el interior y todo, para hacer como digamos algo, un centro cívico, por decirlo de alguna manera, a pequeña escala, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente, pues afortunadamente eso debe tener otro futuro, ¿no? Bueno, de lo que recogimos a lo largo de la tesis, pues de las tipologías que he señalado, pues ahí aparece el número de escuelas, por eso decimos que entre 1900
1930 pues hay un número importante de ellas, como reseñaba en su tesis también Ángel, ¿no? Que realmente hay un impulso de la construcción. Y luego otra cosa que, bueno, que significaba antes era lo de que, como cualquier sitio valía para escuela, pues los pórticos hacían un papel estupendo y hay proliferación de pórticos por toda la comunidad. En cuanto a los colegios de segunda enseñanza, bueno, pues es unas tipologías que en general son realmente privilegiadas. Normalmente, como he señalado al principio, los promotores eran promotores indianos, jándalos u otros o instituciones religiosas, órdenes religiosas. El resultado siempre es de entidad y son los colegios que, esta es la foto que corresponde al Instituto Marqués de Manzanedo, que es el que hemos señalado de San Juan Bautista, como era. Aquí tenemos, bueno, el ingreso al seminario mayor, que ahora es el ingreso a una entidad de la Universidad de Cantabria, ¿no? Tenemos la Escuela de Comercio de la familia Jándala de Cabezón, que bueno, pues realmente también era un edificio espléndido. Los Paules en Limpias, San José en Suances, el Colegio Cántabro, que fue una iniciativa, le he dedicado algunas páginas porque además tenían en los programas y los planos una cosa muy bonita de ese espíritu que tuvieron para construir un colegio, un grupo de familias. Y en concreto el edificio lo diseñó un padre de Alberto Corral, que era ingeniero, y bueno, realmente era espléndido el edificio, pero que luego cayó en desuso y al final se ha demolido, ¿no? ¿Perdón? Fue lugar cántabro. Sí, porque luego lo fueron transfiriendo a ver si conseguían venderlo, pero en el año 40-41 ya dejó de funcionar como colegio, creo, por lo que he recogido. Sí, la sociedad se rompió y entonces ya... Diputación. Sí. Y entonces hizo lugar cántabro. Sí, pero lo que es el colegio desapareció tan pronto como fue un proyecto maravilloso y con unas dotaciones espléndidas, luego después... Fue una universidad de verano y todo, ¿no? Sí. Sí, eran instalaciones magníficas. Sí, pero luego ya... Y bueno, este es el colegio de María Auxiliadora, ¿no? Los salesianos, que también era un edificio espléndido, el Instituto Agrícola, que también es de un promotor de Bernardo de Quirós, en Cobreces, el colegio que he señalado anteriormente de las esclavas, que también tuvo una promoción de una familia, la familia Pombo, que tenía una hija religiosa e intentó que realmente, bueno, pues salir adelante. El colegio Barquín, como era en su momento, el colegio de los Escolapios, el de La Salle, el de La Paz y el de los Agustinos. Y claro, el listado de arquitectos es espléndido, porque, por ejemplo, de La Salle, ¿quién la ha hecho? Pues Ispizua. Es que Ispizua, aparte que también trabajo como arquitecto municipal en Bilbao, pues en la investigación descubrí que igual alguien lo sabía reiteradamente, pero yo, por ejemplo, descubrí que Ispizua, que es el hombre que trabaja pues en Bilbao, obras notables. Si se va al Palacio de Euskalduna, el edificio que se llama popularmente El Tigre es de un racionalista espléndido, escuelas en Atzuri, las escuelas de Briñas que salen en todos los libros como paradigma de una escuela racionalista serán de él, la escuela de San Felicísimo, la iglesia de San Felicísimo, que es inmensa. Y resulta que es que se dedicaba a hacer las obras de la congregación, y tiene unos colegios espléndidos en Valladolid y en otros sitios de España. Es decir, que muchas veces algunos de estos arquitectos
iban recorriendo Basterra. Yo me eduqué en un colegio que había hecho en el centro de Bilbao y luego la Universidad de Deusto, la literaria, era de Basterra, y luego vine aquí y hice el seminario menor. Y bueno, aparte las construcciones que conocéis, las de Torrelavega, ¿eh? Y la iglesia de Torrelavega. Por eso digo que luego muchas más cosas, pero quiero decir que a veces pues la Compañía de Jesús le encomendaba sus colegios, entonces claro, iba apareciendo. Y te llama la atención, ¿no? Pues que algunos de estos están como en nómina de las órdenes. Y bueno, en los escolapios de Fernández Quintanilla, que me dio una alegría terrible porque justo cuando estaba elaborando la tesis hicieron una exposición en el Archivo Histórico Provincial y sacaron un planito. Y yo había estado antes y no encontraba nada del colegio, y de repente salió todo un legajo lleno de planos maravillosos de la construcción de Fernández Quintanilla, ¿no? Bueno, entonces centros de segunda enseñanza, he comentado antes, en la legislación la segunda enseñanza se planteaba más como una discusión de qué tipo de bachillerato se quería en el país, si para las élites, si no, si tenía que tener tales materias o tales otras, y el tema, digamos, del espacio no importó. Entonces, realmente eran los promotores los que diseñaron los colegios un poco a lo que planteaban ellos, o bien las órdenes religiosas, o bien los promotores o benefactores diversos que hay. Y bueno, ¿qué institutos teníamos en el siglo XIX? Entre 1900 y 1960, dos sedes, porque sabemos todos, y porque sois eruditos, que Santander tuvo otro que duró muy poquito tiempo. En 1934 se suprimió el que estaba en la residencia Cantabria, bueno, el Chale Cantabria se llamaba, ¿no? En Menéndez Pelayo. Entonces sí que hubo otro y se suprimió. Sin embargo, desde los años 60, esos dos institutos lo que tenían eran secciones delegadas, y entonces ahí aparecen ya los distintos institutos que, por todo el territorio, y ya eran los institutos de bachillerato, pues que había Castrudiales, Laredo, Santoña, que también se reconvirtió el colegio en una propiedad pública. Y luego ya íbamos hacia Cabezón, hacia todo el territorio, de manera que había 18 centros de en segunda enseñanza, bachillerato, porque no he matizado yo antes. Hablar de centros docentes es hablar de todo lo que conlleva la educación, desde que uno pone el umbral en la guardería hasta el final, ¿no? Es decir, ahora la enseñanza de 2 a 16, pero es que puede ser el análisis de todos los centros, incluida la universidad, que tiene unas piezas estupendas de arquitectura y de arquitectos como Ricardo Lorenzo, como, bueno, cualquiera de las construcciones son espléndidas. Pero ¿qué pasa? Pues que tenía que acotar, y acoté para lo que eran centros de primaria, o sea, lo que eran escuelas y colegios de primaria y colegios de secundaria, pero de bachillerato, es decir, que ahí eludí la formación profesional o otro tipo de formaciones. Bueno, voy a ir un poquito más rápida porque tampoco es cuestión de tener aquí a machacados. La promoción, esto es lo más gratificante de toda la tesis, en el sentido de que da muchísimo juego y que además todo el mundo se queda de alguna manera reflejado. Es decir, así como en otras partes parece que es que te fijas más en un espacio que en otro, aquí es que todos los espacios de Cantabria tienen su promotor de cualquier signo. Entonces es muy interesante. He querido que sea un reflejo del mundo indiano, del mundo jándalo. He cambiado la escuela Silo de Carrejo porque en su momento también acogía niñas, la promoción municipal, las escuelas de Otañez, el Colegio de la Enseñanza, que también estamos ahí siempre, que no sabemos si continúa o no continúa, como bien patrimonial, o si van a hacer alguna construcción, algún pelotazo inmobiliario. Y las escuelas de Solvay también, bueno, pues es una preciosidad, pero como Solvay hubo una normativa que obligaba a todas las empresas mayores de 30, que tuvieran más de 30 niños,
que tenían que tener una escuela. Y lo mismo había en Setaes, que en Campos-Tierra, que en Valdáliga, en las minas de la Florida, en Reocín. Es decir, había escuelas y bueno, de otras empresas también, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que esta, bueno, pues tiene una arquitectura muy singular y por eso también. Los grandes promotores, pues ya los hemos citado: Manzanedo, los López del Piélago, bueno, los marqueses de Comillas, López del Piélago y su hijo, y Ramón Pelayo, marqués de Valdecilla. Impresionantes los edificios de esa promoción, pero luego, bueno, cuantitativamente el marqués de Valdecilla dotó a muchísimos pueblos, ¿eh? Tenemos a Navajeda, Mirones, Pontejos, pero bueno, otros muchos más. Y el legado indiano, pues desde la costa, desde la zona oriental, bueno, pues todos estos edificios tienen que ver con los indianos que los promovieron, ¿eh? Los colegios el Colegio de Castro, bueno, el instituto, las escuelas del Dr. Velasco, las de Sobremesa de Lomba y Betancourt, Ana Betancourt y Clemente Lomba, San Pedro de Soba, uno de los muchos indianos de Soba que dio dinero para escuelas, pero solamente que esta es una escuela, ¿eh? Así como es la escuela, es un edificio impresionante. El de Comillas, también de Nuestra Señora de los Ángeles, el de Pérez Venero de Santibáñez de Carriedo, y luego en este caso, bueno, este es para reflejar, el de San Martín de Hoyos, bueno, pues es también de un indiano, pero en el caso de Camboyo y de Arguebanes forma parte de esa asociación de Líbana y Peñarrubia, que los residentes en La Habana, de esa zona en concreto, promovieron en los años 20, y hay un montón de escuelas que ellos promocionaron. La promoción Jándala, pues bueno, sobre todo la Fundación Villegas, la de Bernardo de Quirós, el instituto, que ahora es un colegio también, y después ya las de Higareda y Balbás, que desde la Escuela de Comercio, el asilo y también el colegio que encomendaron a los maristas, ¿eh? Otros benefactores, pues desde el miembro de la Institución Libre de Enseñanza, Fernández de los Ríos, al doctor Madrazo, que todos conocemos y que lamentablemente es una lástima de pérdida, sí, es una ruina realmente. Cuando ves las fotos antiguas, te entra tristeza. El Colegio de la Inmaculada, que el conde de Isla cedió un edificio particular de vivienda, y luego, bueno, pues lo remozaron, pero se debe al conde de Isla, al barón de Azdaneta en Ramales, la Fundación Orense. Y luego, esta es muy interesante porque la Escuela de Vargas en realidad fue una propuesta de todo el pueblo de Vargas, que destinó un dinero para que se construyera la escuela, que es una lástima, pero como es una pendiente así enorme, pues es dificilísimo de sacar el edificio, que es un edificio muy, muy interesante, y que le han puesto ahora las barreras, es así, pierdes un poco el conjunto de la construcción, ¿eh? Y luego las órdenes religiosas, pues desde la Compañía de María, muchas veces no son las órdenes religiosas, como he dicho antes, quienes promovían, pero sí que los fundadores indicaban que tenía que ser una congregación, porque estas son congregaciones religiosas las que se debían de hacer cargo. Entonces, bueno, pues tenemos del Colegio de San José, las Misioneras de la Enseñanza, que son los filipenses de Unquera, las Mercedarias Misioneras, que es el Colegio de la Merced, el Micaela de la Sagrada de Atices, que descubrí que tenían bueno, igual los de Santander lo conocían, ¿no? Pero tenían un colegio en la calle Vargas, y sí. Entonces es muy... En San Fernando. San Fernando, sí. Es que no, la procesión era en la calle Vargas. Es que tengo una foto que no consigo ver más que un trocito de
del edificio, porque había una procesión ese Sí. día y lo conseguí en el centro de documentación, pero cuando fui a mirar los planos resulta que eran de Repullés. Repullés era el que había hecho, había remozado, digamos, los planos anteriores, y es muy interesante que de repente Repullés aparezca aquí, y de hecho, bueno, pues conseguí comentarlo para el colegio, que tenían el precedente en el otro centro, las Teresianas, los Ángeles Custodios, que el anterior era un colegio precioso, que hizo Amán, que también lo había hecho en Bilbao, y luego estas que he puesto enmarcadas así en negro, este lo he puesto como con la duda de cuánto nos durará, pero estos ya todos son, bueno, todos han sido demolidos. Este es el asilo de Nuestra Señora del Rosario, que hicieron las siervas de Jesús. Cuando llegaban había muchas internas de fuera de Castro, y entonces les ponían la foto. Y aparece, era un espléndido edificio de Rukova, que desapareció. Los Sagrados Corazones también, y las franciscanas misioneras, que hace poco que han sufrido la picota. Y la promoción pública, bueno, pues las construcciones que se hacen en Santander, porque lo que intenté hacer es, como era inabordable todos los municipios de Cantabria, lo que hice fue concentrarme en lo que son las ciudades de Cantabria: Santander, Torrelavega y Casturdiales. Entonces, hacer el análisis del núcleo y de las entidades que corresponden, pues en Torrelavega, Ganzo, Duález, etc., ¿no? Serrapando. Entonces, por un lado, tenemos la obra en la ciudad, en Duález, o aquí en Miguel Hidalgo, ¿no? Y luego aquí en Mioño, en Islares, y una de estas construcciones tipo que se hacían en los planes nacionales, que era el antiguo 25 años de paz, y que actualmente se llama Miguel Hernández. Bueno, ¿qué he conseguido por lo menos referenciar? Pues promoción indiana. ¿Por qué digo esto? Porque es una de las conclusiones. La promoción indiana, yo creo que no se tenía duda, pero bueno, los datos lo confirman. En menor medida los jándalos, luego hay otros benefactores, empresas e industrias también, y las congregaciones religiosas. Y luego la promoción pública, especialmente en el caso de primaria, de los ayuntamientos, y en el caso de secundaria suele ser el ministerio. Los municipios ponen el lugar, el espacio, perdón, el solar. En cuanto a los arquitectos, lo hemos comentado, había pues 50 referenciados. He intentado poner bueno, pues, planos y referencias de obras que tuvieran que ver con el tema escolar, y simplemente en esta portada de ver, bueno, el trabajo, no sé si hay algún arquitecto presente, pero es las herramientas habituales, ¿no? Pues en este caso una acuarela de Laredo, que Isabel ya hace muchos años recogió en su libro, y luego está la de el título, o bueno, una especie de tarjeta que tenía Rukova, donde se hacía propaganda, y luego Deogracias María Lastra, que hizo unas construcciones preciosas en Torrelavega, pues en este caso una de ellas. Bastida es bueno, está hecho está en papel de seda, en el otro caso es un ferroprusiato, etc. Entonces he intentado que también se plasmaran las distintas maneras de hacer los planos, porque no siempre es fácil. Bueno, Lastra, la casa que estamos, por ejemplo. Sí, claro, el Ateneo. También es de sí, realmente. Bueno, y arquitectos municipales, he recogido información de algo que haya hecho pues, o Michelena o Atilano Rodríguez, que antes hemos visto el planito inferior, Pérez de la Riva, etc. Bueno, González Riancho, por supuesto, porque las obras que hemos mostrado son de... y me he confundido antes, he dicho... bueno, no, el del Marqués de Estella no he dicho el nombre, Ramiro Sánchez. Entonces, que también es el que construyó. Y luego, en Torrelavega, los que han sido arquitectos municipales, Lastra y Vías y Cabrillo,
que además a Cabrillo le encomendaban algunas cosas en el ministerio, por lo que he podido conseguir. Y en el caso de Castro Urdiales, pues tanto Eladio de Laredo como el hijo de González Riancho, que también trabajó en Reynosa. Es decir, muchos de los planos, por ejemplo el del que acabo de decir, el último de Castro Urdiales, de los planes nacionales, la memoria la redactó González Riancho Mazo. Y luego, bueno, pues todos los arquitectos provinciales, que da mucho juego porque hay muchas referencias muy interesantes de muchos pueblos que recogían en el Archivo Histórico Provincial, que como solicitaban escuelas y como le mandaban los planos, los pagos, etcétera, que bueno, pues que también tienen su entidad. Los arquitectos que trabajaron, López Mora ya los he citado, o Muro, en el caso de los grupos escolares, Gallegos el de Ramón Pelayo, Ced, que es el que hizo el de los Carabeos, Pezuela, etc. Bueno, y luego en la época de franquista aparecen ya otros arquitectos que mandaba el propio ministerio. Por ejemplo, Vázquez de Castro, pues lo encontraron en muchos de los edificios tipo que se hacían para EGB, tanto de menor número de unidades como mayor, firmaban ellos. Ignacio Martín, por ejemplo, firmó el de Castro, pero Vázquez de Castro, el de Laredo y algún otro de... Y bueno, en la unidad técnica del ministerio durante mucho tiempo estuvo Fernando Cuerno, que era el que se cargaba. Y la última obra que he visto yo de Fernando Cuerno es un colegio, que ahora no me acuerdo bien el nombre, no sé si también es Gerardo Diego, y que está en Astillero, es uno de los nuevos de Astillero y lo firmó Cuerno. Y luego, bueno, pues todo el repertorio de grandes arquitectos que han contribuido a la construcción escolar, como he dicho antes, sin ser arquitectos escolares, sino que realmente bueno, pues o recibían encargos o eran arquitectos municipales. Por ejemplo, Villamor es el abuelo de Ignacio Villamor, que ha hecho uno de los edificios de la universidad. Lo que ha hecho en Castro son dos escuelitas muy pequeñas, una desaparecida, pero la otra es el albergue de los peregrinos, que es una cosa mínima que hay en la localidad, ¿no? Quiere decir que a muchas familias siguen apareciendo, ¿no? Y esto es, bueno, pues simplemente el de Menéndez Pelayo firmado por González Riancho, el del Marqués de Estella que acabo de decir, ¿no? Los planos que presentaban, los de Ispizua, del Colegio de La Salle, el de Fernández Quintanilla del Colegio de los Escolapios, el de Coello de Portugal, que es el Colegio de la Paz, y este que es el Colegio de los Agustinos de Ricardo Lorenzo, ¿no? Y en el apartado que citaba al principio, que tenía yo interés en que de alguna manera quedara vigente, o que no se perdiera, es el recuperar los proyectos. Y en este caso, pues estos son los planos del edificio de las escuelas de Terán de 1864, de un arquitecto que firmó en Huesca el proyecto, y bueno, pues aparece la información del arquitecto y luego una memoria que se transcribe en la tesis, porque bueno, para ver un poco cómo es el planteamiento, ¿no? Y otra manera de presentar los proyectos de los arquitectos, esta es muy bonita presentación de Gonzalo Bringas, a petición del Marqués de Valdecilla, que tienen en el archivo de Medio Cudello, donde primorosamente van desplegando esos planos, que son el de localización de las escuelas, y luego pues las distintas fachadas que yo he intentado modestamente comparar para que se vea que realmente se siguió el proyecto original, ¿no? Bueno, luego hay un apéndice documental muy, bueno, donde he pretendido reflejar de distintas épocas aquello que me ha parecido muy significativo. Y a nivel de Cantabria, yo creo que es muy interesante, a ver que no se me escape, es que el anexo del Plan Quinquenal de Construcciones Escolares.
porque en un sitio espléndido que es la casa de José María de Pereda, tenemos la suerte de tener el museo de... Bueno, el museo de la escuela, vamos a decir, así en plan coloquial, pero es el centro de estudios de recuperación de la escuela. Entonces, en el CRIEME tienen un libro donde ese plan quinquenal aparece pueblo a pueblo con todas las escuelas que tenía cada ayuntamiento y pone el número de escuelas, el número de alumnos, etc. Es decir, que da muchísima información de cómo estaba el estado de la cuestión en torno a los años 60. Y por eso también el despegue de que muchos de los lugares se tuvieron que empezar a hacer una política de construcciones. Bueno, pues aquí he recogido de distintos archivos, del Archivo General de la Administración, del Histórico de Cantabria, que tiene un fondo espléndido también dedicado a aparte de los planos, pues muchos legajos para seguir la historia de la educación, el archivo de Ampuero, el de Astillero, el de Casturdiales, el de Medio Cudello, el de Laredo, el de Santander y el de Torrelavega y Boto. Y lo que he intentado es incorporar 152 proyectos. Y así entre nosotros, dada la premura de la entrega de la tesis, no me explico por qué todos los de Medio Cudello que tenía preparados no aparecen en la carpeta esa. Pero bueno, espero que en algún momento, porque eran unos planos preciosos que había mandado el Marqués de Valdecilla a hacer de las escuelas de la zona, y de estas cosas que desaparecen en el último día con la premura de que había un plazo que no se cumplía, que tal. Y entonces, bueno, pues abocados en eso, quedó esa parte sin publicar oficialmente. Entonces, bueno, pues queda ahí pendiente, pero que realmente es muy interesante. Y este anexo permite, bueno, pues recuperar algunas de estos planos que se hubieran perdido, porque realmente pues ni tampoco habitualmente se presta, o sea, se accede a ellos, porque tienen una desorganización que para cuando encuentran el plano pasan meses, ¿no? Y bueno, ese tipo de historias. Y luego las imágenes, bueno, pues que tenía, como pueden comprar miles, y intenté registrar aquellas que me parecían. Bueno, no quiero cerrar la exposición sin decir que realmente pues aquellos territorios que han sufrido mayor presión constructiva, que es el caso de Casturdiales, uno de ellos, pues van perdiendo piezas impresionantes para que surjan urbanizaciones. Así que cuando se entra de Bilbao hacia Santander, al lado izquierdo está la urbanización Las Palmeras, que ocupa el espacio de esta obra de Rukova de finales del siglo XIX. En el caso del centro del pueblo, a la orilla de la plaza del mercado, estaban las escuelas del mercado de la Alhóndiga, que eran un proyecto muy interesante de Laredo y que hasta el año 65 pues, estuvo ahí. Posteriormente ya se pasó al colegio citado de 25 años de paz, actualmente Miguel Hernández. Y este es el instituto en el que yo aparecí en Cantabria para enseñar historia y historia del arte, que pues también de la noche a la mañana, que sí, es que fui directora esos años y de repente parecía una pequeña raja, pero no como para que se hubiera demolido, pero realmente ahora lo que hay es un colegio, que es el San Martín de Campijo, rodeado todo él, sus patios y sus dependencias, por múltiples construcciones. Bueno, el instituto se fue abajo. Se ha celebrado el año pasado el 50 aniversario, este curso pasado, quiere decir que la construcción es del año 66. Bueno, en otros territorios pues también se conoce pues, que el patrimonio se pierde, ¿no? Estas son las escuelas de Peñargosa. Recientemente la obra de Lastra para lo que eran las escuelas de Los Corrales, incluso fue instituto, y bueno, pues ahora eran unas paredes que un día de verano se desplomaron y ahora no queda ni rastro. Y era uno de los ejemplos
junto con Peñarbosa también, del movimiento moderno en Cantabria, muy interesantes para haber conservado, porque no hay muchas piezas. Entonces, realmente. Y bueno, ¿qué les voy a decir de Terán? Lo he puesto aquí que si perdemos o no perdemos, porque yo en las últimas fotos que he visto aéreas era que estaba totalmente un edificio de esta entidad, pues ha debido pasar a, bueno, es un propietario que no lo debe de conservar suficientemente y nadie le llama al orden para que por lo menos contengan el... Sí. Está publicado en la lista roja de España Nostra, lo de las Sí. escuelas. Y escribisteis ahí La también... atención sí se le... Sí, pero como no quiero terminar en plan negativo, después de que han tenido tanta paciencia de escuchar todo completo, pues uno tiene la suerte de que de repente, pues en este caso era para la publicación del 25 aniversario del instituto, y es donde empecé a hacer mis pinitos en este tema. Y entonces vi que algunas de las construcciones, que en concreto habíamos estudiado en un grupo de trabajo en Castro, este edificio tiene los planos de Rukova. Entonces era un edificio con la casa vivienda y el aula. Claro, estaba totalmente a punto de derrumbarse. Y luego, bueno, pues no es que el color igual le favorezca, pero por lo menos se ha recuperado, y también tienen, pues hacen una ludoteca, los niños juegan, etc. En el albergue de Talledo, que estaba diciendo que era una de las escuelas de Lope de Mora, pues esta foto le hace, bueno, todavía le hace un favor, porque la otra que tengo están los burros atados al acceso y, bueno, totalmente deprimida, pero la recuperaron y, bueno, pues en un momento también la utilizaron como albergue de Cruz Roja, luego para lo que he dicho, el destino de los que procedían de las pateras, y ahora están utilizándolo para colonia de verano de los niños. Una de Gusta ha hablado también de unos promotores, los hermanos Trueba, lo mejoraron y ahora también es un consultorio. Y bueno, la de Azas de Cesto, que también es de otro indiano, pues es un centro también de educación. Orejo, que yo la primera vez que fui dije, ¿cómo pueden destrozar esto? También una promoción del Marqués de Valdecilla, y bueno, pues la han recuperado. La de esta también es de Setién, y bueno, pues le han hecho un apaño un poco curioso, pero por lo menos cumple, está funcionando como un lugar de encuentro. La de Solórzano también, porque en Solórzano había una preciosa de las de tipología de neoclásica, por así decirlo, que también desapareció. Y luego, pues bueno, pues van haciendo lo que pueden, como funciona. En este caso están enfrente de la Colegiata Castañeda, y es el centro de información y turismo, que dan información turística, y era la escuela de Socorro, que también era de una promoción. En este caso es de Cartes, y es un centro cívico. También es un poco en la línea de las de Lastra, que hay en otras zonas colindantes. Y bueno, pues esto es que es el museo de la escuela en Mogrovejo, que lo que están haciendo es ocupar sendos edificios de las escuelas de niñas y de niños. Y bueno, pues agradezco la atención y el haber hecho el esfuerzo de aguantar el tirón un día de agosto como hoy. Bueno, pues después de esta exposición tan densa, pero también expuesta, la verdad, abrimos un pequeño coloquio por si alguien quiere preguntar algo o quiere comentar algo al respecto del tema que se ha tratado en el día de hoy. Una pregunta. Sí. Bueno, de verdad agradecerte porque ha sido gustadísimo, Victoria. Conocía a tu tío, era, ¿no? Bueno, tío político, tío mi marido. Fue maravilloso. Yo soy franciscano, ese vínculo. Pero sí que he echado de menos una escuela
en Bueno. San Pantaleón de Aras, la de Marquesas de Viluma. Sí, sí, sí. No te preocupes que aquí aparece. Aparece. Es No, que- eso es muy importante. Sí, sí, sí. Un seminario y Sí, demás. lo contemplo. Sí, Es dentro de la promoción indiana. eso es. Luego la marquesa de Viluma se hicieron con ella, pero previamente tuvieron el seminario y bueno, lo cito, de una familia, sí. Y luego después otra que no ha aparecido ahí porque desapareció en los años 60, que son las Trinitarias de Vargas. Ah, sí. Ya, esa no la tengo recogida. Esa que- Porque- Era aquello, era Era tremendo el un edificio así como tipo Sí. González de Arriancho. ¿no? Pero esa Como de las medio regional. trinitarias es igual, es que yo igual he dicho las mercedarias, igual eran las trinitarias las que yo lo tendré aquí buscado. Ah. Que Repullés hizo el plano, Igual porque es que estaban las sí, trinitarias es que aquí sí. y las adoratrices más o menos sí, enfrente, sí, por creo que la me he calle San confundido hoy, Fernando. porque es que tengo Claro, sí, cantidad sí, de sí, datos, sí. pero si entramos en las trinitarias, que no se llamaban trinitarias solo, ¿verdad? No lo sé. No sé cómo se llama. Sí, sí. Aquí le llamaban las trinitarias. Misioneras Que se de la acabaron Santísima trasladando, Trinidad sí. o algo así. Ah, sí, Y luego otro Así edificio de la Santísima que Trinidad. todavía Sí. está, pero que tampoco no sé si lo han nombrado. No es el de Quirós de Cóbrete, sino el gran seminario también, escuela que tenía la Sierra de la Caridad, en Cóbreces. Un edificio tremendo. Sí, pero ese lo he puesto la Fundación Villegas. Era la Fundación Villegas. Mira, como son jándalos, los Villegas los tengo, el grandísimo que comentas, y luego después el que está más pegando a la iglesia, que tuvieron una bronca terrible porque les tapaba la iglesia del edificio y todo eso. Pero está referenciado aquí. Sí, pero son... lo he dicho antes, es que las Hijas de la Caridad tienen un montón de colegios, pero no son de ellas, son de los promotores. En los sitios más recónditos, pero es un promotor el que dice que quiere que vayan las Hijas de la Caridad. Como en el Barquín quisieron que fueran los claretianos o los maristas en Cabezón. Es decir, intentan que una orden religiosa se haga cargo de la Sí, hay un grupo escolar que me llama mucho la atención, ya llamado a desaparecer, en Matienzo. Está perdido, es un centro amplio, unos edificios de piedra imponentes. Ay, sí, sí, uy, qué disgusto. Eso es. Bajando de Ruesga, vas hacia Solórzano, me parece. Sí, entre Bueno, eso es que Riva- la Fundación de Riva Blanco, la y- tengo referenciada y hecha la foto, pero de lejos, para que se viera bien mucho verde, porque da vergüenza ajena cómo se ha ido desplomando el edificio. Creo que se llama Fundación Blanco, o tiene que ver No lo sé, Blanco. lo que Sí. llama la atención, y a ver si me puede responder, es en ese valle que está inmerso entre montañas, que es el único lugar habitado es Matienzo, ¿cómo puede ser un centro escolar tan amplio? Pues un poco porque dependía del promotor. En ese lugar hay otra escuela, un poquito más arriba de lo que es el núcleo del pueblo. Tienen otra escuela, pero la que realmente es importante y de apariencia desde el punto de vista de la arquitectura es ese, que se llama Fundación Blanco, creo. Lo tengo por ahí recogido. Pero a mí también me sorprendió el estado de abandono. Y entonces estuve hablando con la gente, porque era un día también de agosto, que me di una vuelta por allí y, claro, había visto que había mejorado un poco las escuelas de arriba, que eran ayuntamiento y escuelas. Habían también hecho alguna en Arredondo, una parte del ayuntamiento, una parte posterior también. Entonces, claro, intenté volver a hacer otra vez el camino hacia la parte más alta, que habían perdido algunas escuelas en la ladera, y ya claro, cuando bajaba hacia Solórzano, a mí me faltaba en la documentación, yo tenía, porque yo empecé a hacer las fundaciones benéfico-docentes porque yo sabía que me iban a dar juego para la arquitectura, pero como luego la tesis la hizo del Río Diestro, entonces pues yo ya ese campo lo dejé. Luego Ángel tuvo, sistematizó ahí, tuvo el aplomo de ir poniendo todas las fundaciones y del periodo que él estudió, pero que también daban pista.
Y claro, yo lo que intentaba, puesto que los demás habían estudiado otros aspectos, que a mí me entrara si habían hecho un edificio o no. Y claro, yo veía que lo señalaban en algunos legajos, pero no conseguía algo. Y ese día me explicaron que claro que funcionaba, que en algún momento hubo campamentos, que intentaban darle salida, pero finalmente se dieron cuenta de que, bueno, que la última nieve, porque había sido un invierno de mucha nieve, se les había hundido el tejado. Entonces realmente se conserva, que además le ha puesto como una protección de red alrededor, y lo harían porque tenían dinero, porque eran varios legados que se unieron. En un momento fue el que hizo esa construcción, pero luego también otros del Valle. Lo tengo recogido ahora, si luego lo quieres ver más. Y lo explica, pero es porque... Bueno, y luego porque mira, esto de ser nuevo rico y de aparentar, a todos nos llama, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos eran pues gente muy, muy humilde de su pueblo, que habían tenido la inmensa suerte de ser unos de los pocos que volvían con dinero, porque los demás se quedaron allí muy pobres. Pero los que venían, ¿qué hacían? Buen pateo, buena casa, buena escuela, conducción de aguas. Entonces, cuanto más grande, mejor. Y realmente sorprende, porque hay, bueno, ¿has visto la de Villaverde? O sea, no sé cuántos alumnos habría en la época Villaverde, pero no creo que para tanto. No obstante, solamente una cosita que ya sé que es tardísimo. Es que tenemos una visión un poco equivocada. Los pueblos estaban llenos de niños. Llenos, absolutamente llenos de niños. De tal manera que no había censo escolar en la mayor parte de los municipios. Entonces el ministerio lo que hacía era calcular el 15% de la población como población que tenía que estar escolarizada. Bueno, pues en Cantabria, yo las estadísticas que he hecho, nunca hemos bajado del 20-22% de población que está escolarizada, ¿no? Entonces, claro, a veces te encuentras aulas gigantescas. Responden a dos motivos. Uno, lo que decía un poco Mariví de, bueno, la prestancia, que iba paralelo a la importancia que se le daba a la educación. Es decir, el mejor edificio del pueblo tenía que ser la escuela en ese sentido, ¿no? Pero por otro lado, es que había muchos niños, muchos niños, muchos. Sí, y bueno, y luego yo creo que depende de la capacidad del promotor, ¿no? Hay pueblitos, como hemos visto, que son muy pequeños y sin embargo la construcción es importante. En Guriezo también, por ejemplo, la que hicieron, que lo asentan unas religiosas. Uvilla Núñez. Sí, Uvilla Núñez es sí, es grande y hermoso. Sí. Bueno, ¿qué me dices de Talledo? Que es un núcleo más pequeño, no puede ser. Y hicieron la capilla, que es otra de las cosas que, bueno, me he tratado porque os digo, no puede ser todo, pero muchas veces la pista, bueno, también lo hemos contado, tú lo utilizabas, lo de la capilla a la orilla de la capilla del fundador a la orilla de la escuela. Es que algunas, incluso la escuela estaba, la capilla en el mismo edificio en la escuela. Por ejemplo, no me acuerdo ahora, en Torazo, no me acuerdo ahora en qué pueblo exactamente. Pero está, bueno, recogido que es la capilla y la escuela, entras en el zaguán y una puerta a la iglesia, otra la escuela. Y en Talledo, un sitio minúsculo, que hay pocos, ahora hay muchos adosados, pero antes había cuatro casas, es verdad, sí. Y muchos emigrantes, América. Entonces, es que es una casa de entidad, una iglesia y el pueblo casi ni se lo merece, en el sentido de que tengas tanto tamaño, ¿no? Bueno, como todavía tengo unas... Tampoco tienes la escuela de la Concha de Villascusa, me parece, ¿no? Que era un centro cultural. Sí, pero lo tengo por aquí dentro, creo. Sí, porque la Concha es uno de los lugares. Sí. Bueno, pues es que os he dicho que no quería hacer un catálogo primero. Segundo, que es que ahí dentro hay muchas imágenes puestas de lo que pasa que él no podía, es que ya me parece abusivo. Entonces, ¿qué os voy a contar del otro, no? Bueno, pues como casi son las 10 y todavía tengo que deciros unas cuantas cosas, que todavía queda
ya el último punto del orden del día. Ángel, si tienes por ahí para sacar alguna foto, te vamos a hacer la imposición honorífica de la medalla del centro. Me voy a quitar hasta el collar. Esta es la medalla de imponer a los otros. Esa es la medalla que se impone. Pero quitaros de la luz, ¿no? A ver. Digo, de la... No, espera. Vais a salir a cuadros. Vais a salir a cuadros. Bueno. Vamos a ver. Así para que esté como es decir. Ay, mierda.